Buenas noches. En España, 1 de cada 5 personas tiene más de 65 años. 1 de cada 5. Y en la próxima década se sumará el baby boom, lo que, unido a la mayor esperanza de vida, que ahora supera los 84 años y sigue creciendo, la conclusión es que la población de personas mayores y en condiciones de seguir disfrutando de la vida será cada vez mayor. La longevidad se plantea así como un logro, pero también como un reto al que debe dar respuesta no solo el sistema de pensiones de jubilación, de lo que hemos hablado en este programa en varias ocasiones, sino también el de servicios sociales y el sanitario, del que nos vamos a ocupar esta noche. Bienvenidos. Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión, un programa en el que en efecto vamos a abordar esas patologías que cada vez van creciendo más, esos problemas de salud que son más frecuentes con motivo o asociadas a que la esperanza de vida cada vez es mayor. Lo vamos a abordar desde el punto de vista anterior, antes de que se llegue a esa edad de los 70-80 años que parece que es más propia, era antes más propia de, pues eso, de personas mayores, ancianas, una palabra que hay que replantearse incluso en estos momentos su definición o cuándo usarla. Y bueno, pues todo cambia o puede cambiar y debe cambiar en el ámbito económico, por ejemplo, respecto de esos colectivos, pero también en el ámbito social o en el ámbito médico. Lo vamos a hacer esta noche con 3 profesionales que aunan 2 circunstancias. Una, que son médicos y también que su dedicación a la docencia. Les voy a presentar a Tomás Vicente, cardiólogo, es el jefe de servicio de cardiología del Hospital Reina Sofía y profesor de cardiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Bienvenido, Tomás, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros en Popular, con toda vuestra audiencia tan maravillosa. Muchísimas gracias por acompañarnos, porque ya lo haremos de ello, los problemas de salud asociados a la edad cada vez están más estrechos, son más frecuentes. De ahí que queramos abordar especialmente ese ámbito y luego en plan genérico también, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Donde primero acuden las personas mayores o van acudiendo conforme la edad y también las mayores, es atención primaria. Ángeles Aragón es médico especialista en medicina familiar y comunitaria y también es profesora en la facultad. Bienvenida, Ángeles. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos esta noche a vosotros. Y echarnos una mano. Y también aúna las circunstancias porque es médico, es además en la especialidad de cardiología y también ha sido docente, aunque ahora está en el ámbito de la administración como responsable, es directora general de atención hospitalaria en la región de Murcia, es Irene Marín. Bienvenida, Irene, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos. Esta noche. Bien, vámonos a la puerta de entrada, seguramente atención primaria. Yo decía hace un instante que la esperanza de vida va creciendo, que los problemas asociados o no sé, te pregunto, Ángeles, necesariamente asociados, van aumentando también, pero el caso es que hay una población mayor a la que hay que ir dando respuesta y que crece paulatinamente. Eso se ve también, son datos globales, pero se ve, digamos, si entramos en detalle, en las consultas, ¿no? Por supuesto. La esperanza de vida claramente ha aumentado y eso, el reto verdadero va a ser conseguir que esa esperanza de vida aumentada no lleve asociada una dependencia mayor o una comorbilidad mayor de las personas que en el fondo hagan o se conviertan en una dificultad para que realmente esa vida prolongada, esa ganancia de años tengan una cierta calidad. Nosotros en las consultas, ¿qué nos encontramos? Pues que efectivamente nuestros pacientes mayores, cuando empiezan a cumplir ya los 80, por debajo se consideran población mayor o joven, pero no en el sentido de enfermedad o de limitación. Cuando empezamos a ver que el paciente se va convirtiendo en un paciente complejo, con más dificultades, que requieren más atención, más consultas, más atenciones, pues aparte del aparejado que va con el paso de los años, cuando se van sumando
comorbilidades, cuando se van sumando enfermedades. Por lógica, el cumplir años es un factor no modificable de enfermar. El cumplir años inexorablemente nos lleva pues, a una situación donde nosotros tenemos peor capacidad de respuesta frente a una infección respiratoria en un paciente de una edad es diferente a otro paciente que tenga mayor edad solamente por la edad. Más aparte que se vayan sumando enfermedades, que es lo que nosotros nos vamos encontrando. Existiría el paciente joven o sano, el señor que puede tener 60, 70 años y no tener apenas ninguna patología, pero lo más habitual es que al menos haya una enfermedad, por ejemplo la hipertensión arterial o por ejemplo una enfermedad relacionada con el consumo de tabaco o bronquitis crónicas como es el EPOC o la diabetes o la obesidad. Por tanto, aunque es verdad que la esperanza de vida ha aumentado y los pacientes cada vez viven más años, también se está observando un aparejamiento del paciente con muchas patologías a la misma vez en el mismo individuo, que hace que sea complejo el manejo por nuestra parte y que por supuesto requiere, aquí ya abro a los compañeros, el que estemos interconectados, pues los distintos niveles asistenciales y otras especialidades. Tomás, para empezar, lo que habría que hacer, no sé si necesariamente habría que hacerlo, poner una línea es esta persona es mayor, esta persona no es mayor, o no, o eso se va evolucionando. Yo no soy partidario en absoluto de poner líneas. Yo siempre digo, bueno, primero las comorbilidades o las enfermedades que uno tiene cuando se va haciendo mayor es el canon que pagamos los seres vivos por estar vivos. O sea, que ya el enfoque no hay que pensar que es algo malo, es algo bueno, porque un coche que no tiene kilómetros y se estrella nuevo, no tiene kilómetros, la rueda nueva se ha estrellado. No, si un coche consigues que tenga 20 años y funcione muy bien, pues a lo mejor hay que cambiar la rueda, eso hay que hacerle. En definitiva, hay que cambiar el enfoque. No es una penalidad el cumplir años y lo que hay que trabajar primero, antes que nada, es en la prevención, cómo va a afrontar uno la vejez. Yo siempre me gusta hablar de prevención, en enfermedades cardiovasculares, por supuesto que sí, pero también cómo vamos a afrontar en nuestro futuro la vejez o el conseguir una edad añosa, ¿no? Y para ello tenemos que tener unos hábitos que conocemos, que se han detectado en el seguimiento de miles y miles de personas y podemos tomar decisiones y dar consejos de forma muy contundente para que cuando una persona tenga cierta edad, pues pueda afrontarla como si tuviera 50 años. Y esto es una realidad, no es ficticio. Desde la forma de comer, la alimentación, si quieres te digo cosas. Vamos a entender cosas, pero sobre ese concepto te voy a recordar te voy a recordar una cosa y traigo otra. Dos anécdotas, pero que pueden ser muy gráficas, ¿no? Yo he trabajado muchos años en prensa escrita y hubo un momento en el que eso del anciano, cuando alguien tenía 80 años, se ponía un anciano de 80 años. Ahora, cuando ponía anciano de 80 años, el anciano te llamaba por teléfono y te lo explicaba. Te decía, oye, pero ¿tú qué te has creído? Porque no se siente anciano. Una persona de 80 años no se siente anciano. Y eso seguramente también afecta al ámbito de la salud. Y luego, recordando a nuestro admirado investigador Juan Carlos Ispizúa, él ha dicho en muchas ocasiones que, hombre, que las investigaciones que él está liderando, seguramente, y la medicina, tal y como avanza, la esperanza de vida avanza. Pero que el objetivo no es ese, el objetivo es que esos años últimos se vivan mejor, con mejor calidad de vida, ¿verdad? Sí. Y ahí entran muchos factores, no solamente la genética es muy importante, pero también si no tienes buena genética tenemos que cambiarla la genética, y es lo que se llama epigenética. La expresión de tu genética va a estar determinada también por tus hábitos. Hay que hacer ejercicio y ahora sabemos también que hay que hacer ejercicio de peso en las personas mayores. Antes solo recomendábamos pasear, pues no, tenemos muchos datos y mucha evidencia que bueno, la masa muscular se va perdiendo y hay que hacer un ejercicio con un poquito de peso adecuado a cada persona, pero de forma precoz, no cuando ya no te puedas mover. Hay que hacerlo pues desde los 50 años, si no lo venías haciendo. Lo ideal es desde que empiezas a tener cierta actividad en la vida, ¿no? Y luego la alimentación es clave, es fundamental. Somos lo que comemos. Esto es importantísimo. Pero más importante que estas dos cosas es dónde vives. La contaminación atmosférica es clave para la piel, para la aterosclerosis. Las arterias se oxidan por dentro si tú respiras micropartículas, entonces de gases, por ejemplo, ¿no? De óxido de carbono, etcétera, etcétera. Eso es importantísimo. Luego rodearte de afectos, eso es importantísimo. ¿Sí? O sea, hay que vivir, ya lo decía Cicerón, yo prefiero caminar en la noche acompañado que no solo de día. ¿Por qué? Porque eso te reporta pues una liberación de sustancias que relajan el sistema nervioso, el sistema que contrae, lo que envejece, te relaja, y eso es una forma también de envejecer muy cardiosaludable, los afectos. Y luego tener
un sentido muy mínimo de la autofrustración. Uno tiene que tener un análisis, conocerse a sí mismo y no deber nada. O sea, yo he hecho hoy en mi trabajo todo lo que tenía que hacer, he hablado con mis hijos de este problema, no quiero estar enfadado con el vecino. Estamos en una sociedad eternamente crispada. Y hay que tener, eso pues crea una tormenta, un disturbio interno que también envejece y genera muchas enfermedades, alteraciones del estado cognitivo, emocional, todo eso lo tenemos que tener en cuenta que lo podemos de alguna manera controlar. Lo que acabas de decir... Estoy diciendo cosas que, bueno, que no se dicen habitualmente, sí. Pero esto es importante. No, pero me viene a la... no sé, estoy pensando que lo que estás diciendo supone también una serie de retos para los ciudadanos en general, retos para los profesionales de la salud y retos, y paso la pelota, para la administración, porque estás hablando, Tomás, de prevención, no sé cómo andamos ahí, se lo pregunto a la directora general, en prevención, y también en que en cualquier caso va creciendo ese volumen de personas mayores, digámoslo así, y también hay que atenderlas. Es algo que hay que plantearse, que necesita cada vez más recursos. ¿Cómo andamos en esos dos ámbitos? Pues la verdad que lo que ha comentado Tomás, creo que ha resumido muy bien todas las medidas que tenemos que captar en el sistema sanitario. Es verdad que el sistema sanitario estamos ya adaptándonos, y los profesionales sanitarios también, a la cronicidad, como a tener que absorber todas las especialidades primarias y todas las especialidades de hospitalaria, la cronicidad. Es cierto que hay que hacer un cambio de paradigma, porque en el 2050 hasta un 30% de las personas van a ser mayores de 65 años y la población mayor de 80 y más de 100 se van a duplicar. Y tenemos que conseguir, como estoy diciendo, que lleguemos con esperanza de vida más alta, pero con vida saludable, sana, sin múltiples... Entonces, lo más importante es que el sistema sanitario, yo creo que, y de hecho ya lo estamos integrando, ahora sí que es verdad que el paciente tiene que estar en el centro y todos tenemos que atender a un paciente como algo global. Es decir, aunque yo sea cardióloga, no solo puedo ver la cardiología, sino que desde el punto de vista de atención primaria, cardiología, neurología, geriatría, como comentábamos, interna, que tiene el enfoque más holístico, tenemos que ver al paciente como un todo, es decir, tratarle todas las patologías cardíacas, renal, la diabetes, y mantener al paciente dentro del entorno domiciliario, dentro de su domicilio. La relación con primaria tiene que mejorar muchísimo, de hecho ya hay proyectos dentro del servicio murciano, como en medicina interna o el proyecto MAICA dentro de cardiología, proyectos en el que se intentan que esos pacientes, antes de que tengan una descompensación aguda, la relación con primaria sea muy positiva, sea muy activa, tanto que ellos puedan contactar con el hospital como el hospital con ellos, para evitar que ese paciente tenga que ingresar. Y en caso de que ese paciente tenga que ir a urgencias, que esté el menos tiempo posible. Si tiene que ingresar, intentar hacerle las menos exploraciones necesarias, ser lo más conservador y devolverlo a su entorno domiciliario, ayudar al cuidador, ayudar al paciente en el autocuidado. Todo eso va a hacer que los pacientes ingresen menos, que por supuesto la utilización de los recursos, que en estos pacientes crónicos se consumen el 80% de los recursos, se optimice. Y luego, sobre todo lo que ha dicho Tomás, antes de llegar a este punto, intentar en las personas que son realmente de riesgo, las personas con factores de riesgo cardiovasculares, las personas con un entorno social complejo, con una patología mental, intentar darle una vida saludable con ejercicio físico, favorecer la ayuda mental para evitar que lleguen a tener patologías crónicas, que con la edad las vamos a tener. Pero es decir, hay que empezar ya desde la carrera de medicina y de enfermería, porque desde luego un enfoque multidisciplinar, aquí la enfermería es muy importante, y los trabajadores sociales, ya desde la formación académica, todos tenemos que aprender a otra forma de trabajar, no a ser especialista por órgano, sino el paciente es un todo. Entonces tenemos que tratar al paciente, mantenerlo en su entorno y favorecer tanto al paciente como a los familiares una vida sana para intentar tenerle el menor número de patologías y si tiene que ingresar, devolverlo rápidamente al ámbito de atención primaria. Es un cambio. Ángeles, las personas mayores, vamos a poner de 80 años, ¿no? Suelen, y cada vez más, no sé si hay una evolución o no, suelen estar solas en casa, suelen estar acompañadas de familia, porque yo no sé si esto ocurre, influye en el cuidado, en la atención que tengan, en las prevenciones, en cómo comen, cómo se alimentan y también si influye luego a la hora de tener algún problema de salud, acudir al médico, no acudir al médico, volver antes a casa, estar solo. La soledad, ¿cómo está influyendo bajo tu punto de vista?
La soledad es un verdadero problema en este grupo de edad de estas personas, que yo, en mi experiencia de ya de muchos años, he visto ir agravándose, porque antes, hace unos años, había como una mayor implicación de la familia directa, y en los últimos 10-15 años, pues, decir, aunque las personas tengan hijos o familiares de primer grado, pues, y están ya en circunstancias, porque hay que diferenciar. Por un lado, la persona de una edad, no vamos a llamar anciano ni nada, de una edad que está sana. Y eso, pues tú, como decía Tomás, puedes tener 80 y muchos y estar sano, y estar 50, estar haciendo deporte, y no necesitas nada ni del sistema de salud ni de tu familia. Pero en el momento en que un paciente, por ejemplo, tiene una caída, y tiene, aunque no sea una caída grave, pues puede necesitar atención de la familia, y ahí donde vemos que muchas veces los pacientes siguen viviendo solos, o hay un matrimonio, ambos de la misma edad, que viven solos, y uno de los miembros es cuidador del otro, que está un poco peor. Y yo les pregunto, ¿quién cocina? Yo. ¿Cuántas horas estás solo al día? Todo el día. Mi hijo vive en un piso pero yo estoy sola en casa, o solo. Entonces, y por un lado es verdad que lo que hemos comentado también antes, que muchas veces no se percibe, la persona no percibe realmente el riesgo que tiene ni la edad. Todos nos sentimos más jóvenes, afortunadamente, pero por otro lado los riesgos existen, y también no verlos es en sí mismo un riesgo, ¿no? Entonces, la soledad, muchos pacientes viven, pacientes o personas, yo hablo pacientes porque es mi forma de hablar. La soledad es un grave problema. Viven solos en los domicilios, o aunque sean dos personas, pero dos personas mayores solos en los domicilios. El apoyo familiar es muy variable, igual que gente muy dedicada a un hijo, a un sobrino, quien sea. Pero yo me encuentro, y ha ido en aumento en los últimos años, más desprotección. Y luego está la figura del cuidador, que yo, cuando hay un cuidador, que suele ser una persona a la que se le paga para que esté en casa, lógicamente, yo siempre digo, no te vayas. Cuando el cuidador es bueno, yo siempre tengo temor de que se vaya, porque el cuidador lo lleva a los pacientes divinos. Y cuando suele haber, por ejemplo, cambios de cuidador, es un momento de mucha tensión, de mucho peligro, porque el paciente se puede volver a caer, puede tener olvidos o errores en la toma de medicación, se perjudica la alimentación que ellos lleven habitualmente, o sea, una serie de circunstancias muy graves. Entonces, la soledad es un problema real. Es un problema grave, lo que comentaba Tomás, las interacciones sociales son fundamentales para evitar el deterioro cognitivo, el que la persona se encuentre feliz, el evitar la depresión, el evitar la debilidad, que al final, el estar ensimismado, el estar sin hablar, no tener comunicación. Yo muchas veces les ofrezco, quieren probar de ir al centro de día, pero lo que decimos, el paciente algunas veces se puede ofender si tú le ofreces que vaya al centro de día. No, si yo estoy en mi casa muy bien, claro, pero la realidad, cuando la vemos desde fuera, es otra. Tomás, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta ahora. Bueno, el titular mío ahora, en el segundo apartado, sería... Sí. En contra de la edastimia. Nos hemos dado cuenta un poco que, si miramos un poco hacia atrás, y lo que hemos aprendido de la pandemia, es que las personas mayores las hemos ido, digamos, compartimentando, sí, en sitios estancos. Entonces yo diferenciaría 3 grandes grupos fundamentales, en plan metodológico. Los no dependientes, que se encuentran cognitivamente muy bien, con independencia de la edad que tengan. Que tengan la edad que tengan. Yo no miro el carnet de identidad, porque al final te puedes sorprender de muchas cosas. Y los no dependientes, hay que fomentar una serie de acciones sociales para no marginarlos en su actividad normal. No tienen que estar checando a las 8 de la mañana, pero sí que tenemos que fomentar otras acciones. ¿Qué podría ser eso? Pues el voluntariado, por ejemplo. En Estados Unidos, la gente de 70, de 80 años, pues ayudan en el museo, acompañan a otras personas discapacitadas o mayores, y que están perfectamente preparados, y te sientes realizado y capacitado para hacer eso. El voluntariado, fundamental. Médicos, bueno, pues hemos llegado a la conclusión de que los 70 es la barrera. A lo mejor esos médicos podrían ser consultores, o podrían dar conferencias de su experiencia. En Murcia tenemos al doctor Sola, que da unas conferencias maravillosas, fue jefe de la Risaca de anatomía patológica, tiene 70 y tantos años, y el señor está fundamentalmente de cabeza perfecto, y físicamente también. Sabemos que mantener una actividad intelectual es una de las cosas, lo mismo que antes decía lo de levantar peso, pues mantener una actividad intelectual es fundamental, fundamental.
Ese sería el grupo para mí, personas mayores, y lanzo este mensaje, que cognitivamente están súper bien, que tienen sus capacidades intelectuales perfectas y que tenemos que ubicarlos, no mandarlos a un sitio cerrado que solamente se van a relacionar con personas como él o mayores porque sus hijos no los atienden. No, independencia absoluta para ellos y algún tipo de acción intelectual y de trabajo, etcétera. Los poco dependientes, bueno, yo es que soy un señor, pero es que la verdad no puedo cocinar y tal, pero la cabeza la tengo bien porque tengo la movilidad un poquito reducida, tal. Mi mujer, estoy viudo. Oye, ¿por qué voy a vivir en un piso de 300 metros, que es el que tenía con mis hijos y tal? Una idea para los responsables políticos. Vamos a coger esos pisos, que no los va a perder la herencia y son de los hijos, y vamos a hacer pisos en las ciudades de apartamentos con servicios. ¿Y qué pasa? En un edificio van a vivir 50 personas que van a tener cocina, van a tener planchado y lavado y van a tener un vigilante que llega a la carta. Le ha llegado esta carta a don Antonio, pero el señor sale, se da un paseo por el centro de Murcia o el centro de Madrid y su piso, podemos hacer 2 apartamentos, que no lo va a perder la familia, cuando el señor se muere, el piso se retorna. Quiero decir que puede ser hasta una solución, porque hay muchas personas mayores que no pueden mantener un piso grande y a lo mejor tampoco quieren estar en un asilo aislados, porque el contacto con la juventud te llena de vida. Te vitaliza el corazón, y lo dice un cardiólogo. Y luego tenemos las personas muy mayores que evidentemente van a ser dependientes, no están hospitalizados, pero requieren cuidados, muchos no tienen la cabeza cognitivamente bien, no se saben la hora, no saben qué día están, pues eso sí que realmente se van a beneficiar de estar en centros acompañados, pero hay que abrir las puertas. Las puertas hay que abrirlas, que corra el aire y que la juventud entre en esos sitios y transmita conocimiento y transmita actividad. No solamente hacer cositas de liar, hacer una canastita y cosas así. Vamos a ser un poco generosos con las personas que nos han educado y que han hecho que tengamos la sociedad actual. Hay que aportar más recursos a todo eso. Para ese último colectivo, Irene, desde hace ya muchos años hay un debate abierto y es cuántos recursos se pone al sistema social, cuántos al sanitario, si la coordinación es la adecuada, y parece que no hay un acuerdo, no hay una fórmula que satisfaga a quienes están en la administración o a los ciudadanos o a los profesionales. Es una asignatura pendiente. Actualmente, bueno, a partir del COVID, que también aprendimos mucho en la coordinación sociosanitaria, yo creo que todos lo vivimos muy intensamente. La región de Murcia se creó en ese momento una comisión sociosanitaria que forma parte de la Consejería de Salud y también la de Política Social, para poder coger y coordinar mejor la asistencia sanitaria dentro de las residencias. La asistencia sanitaria no solo sanitaria, política, social, sobre todo porque las personas que viven en las residencias, como decíamos, las residencias y más a partir de ahora se tienen que convertir en domicilios, son el entorno habitual. Y esa coordinación sociosanitaria ya desde el COVID empezó a mejorar, pero también se han hecho como mesas sectoriales, pero lo que se intenta es que mejore la coordinación de las residencias con los equipos de atención primaria, con los trabajadores sociales, incluso con el ámbito hospitalario. Hay incluso enfermería dedicada a la transición de estos pacientes del entorno de la residencia al hospital, la coordinación con los equipos de atención primaria. Hay mucho por hacer, pero es verdad que hemos avanzado mucho. Hay un equipo responsable de la coordinación sociosanitaria, que la verdad que yo trabajo mucho con ellos y me encantan cómo trabajan, con enfermería, trabajador social y un médico que trabaja en urgencia del Morales Meseguer, que se dedica en este entorno y trabaja mucho con atención primaria. Pero es cierto que necesitamos que las residencias, que van a ser el domicilio de la mayoría de estas personas en un futuro, o sea, las que necesiten vivir en una residencia, primero tienen que ser atendidas totalmente igual que cualquier ciudadano, y este equipo intenta que el equipo de atención primaria, cuando tenga que ir a atención hospitalaria, esté totalmente implicado, se conozca la farmacoterapia que tiene, porque son pacientes polimedicados, que haya menos problemas de adherencia, pero sobre todo menos efectos secundarios de estos fármacos. Ahora mismo un paciente cuando sale de una residencia en el hospital saben el tratamiento que lleva, cuando sale del hospital la residencia tiene el informe y tiene los fármacos que toma. Son pacientes con múltiples morbilidades, múltiples patologías, muy complejos, pero estamos intentando hacer una historia clínica única y la verdad es que hay muchísimos, las enfermeras gestoras de casos
están intentando que cuando el paciente se vaya del hospital a la residencia, cuando llegue, sepan qué tratamiento le tiene que dar, el punto en el que se encuentra, la relación con los familiares y sobre todo coordinarse con equipos de atención primaria. Yo creo que se ha hecho una muy buena labor y ya os digo que nos queda mucho por andar, pero se ha empezado a caminar y luego el proyecto, por ejemplo, que hay también en el Morales Mesaguer de Medicina Interna, también está implicando mucho la coordinación sociosanitaria con las residencias, de que los pacientes cuando necesitan ir al hospital puedan acceder llamando por teléfono desde la residencia, si es posible se les soluciona el problema vía telefónica. Se está haciendo una gran labor para integrar los ámbitos, los 3 ámbitos. La verdad es que podríamos contar con muchos más profesionales, pues se ha hablado de demencia, se ha hablado de muchas circunstancias y podemos contar más profesionales en este programa. Vamos, entre otros, por ejemplo, con geriatras, y sí que vamos a seguir hablando de ese colectivo, de ese ya mayor, digámoslo así, ¿no? Y nos ha atendido Francisco Javier Castellote, que es el coordinador de la unidad de geriatría de la Arrixaca. Él nos habla de las patologías o los síndromes más frecuentes, más asociados, más prevalentes en las personas mayores y también de cómo está la atención geriátrica en la región de Murcia. Hombre, hay patologías específicas como por ejemplo la demencia, que está aumentando muchísimo porque es una enfermedad asociada a la edad. Por ejemplo, mayores de 80 años, el 20% de la población se supone que tiene demencia. Mayores de 65, el 5%. Y la población en Murcia está envejeciendo. No es de las regiones más envejecidas de toda España, pero por ejemplo en la última década ha pasado, creo que es del 14 al 16% los mayores de 65 años, o sea que y aquí tenemos mucha población. O sea, por ejemplo, demencia es una patología típica asociada a la edad y que aumenta progresivamente con la edad. Y luego enfermedades cardiovasculares son mucho más prevalentes, enfermedades neoplásicas también y luego enfermedades sobre todo degenerativas de tipo artrosis, que eso es muy importante. Y todo esto lo que está generando es un aumento de la discapacidad. Porque es verdad que es importante la esperanza de vida que sea cada vez mayor, que es verdad que está aumentando, aunque cada vez aumenta más despacito, pero lo importante es que los últimos años de vida sean libres de discapacidad. Y en eso, por ejemplo, España es de los países casi peores de Europa, que se pasan muchos años con discapacidad. Entonces tenemos que intentar trabajar sobre eso, sobre los últimos años de vida para que no haya discapacidad. Y ahí aparece un concepto que utilizamos nosotros los geriatras, que es la fragilidad, que sería anciano vulnerable, que está un poco en el límite, que hay que trabajar sobre esos ancianos para que no devengan en discapacidad. Y ahí lo que es fundamental es la geriatría. Es que claramente los 3 problemas asociados a la edad son enfermedades cardiovasculares, que son infartos y a nivel del corazón y a nivel cerebral, la demencia y patología degenerativa de tipo artrósico. Esos son los 3 y cáncer, los 4 fundamentales. Y es que esos amplían o superan en número a todas otras patologías que puedan ir aumentando en la edad. Pues hombres, evidentemente habrá más hipertensión, habrá más diabetes, habrá otro tipo de enfermedades autoinmunes más frecuentes, aunque eso no es lo fundamental. Con esas 4 patologías engloba básicamente el 90-95% de los problemas. Pero como he dicho antes, eso es una visión un poco determinista, un poco centrada en patologías, y en los mayores no tenemos que centrarnos en patologías, en un problema. Tenemos que tener una visión global para, sobre todo, que los últimos años de vida sean años sin discapacidad y que predomine sobre todo la calidad de vida. Pues yo opino que deberíamos ser los geriatras los que lideremos estas patologías, pero en mayores de 80 años sobre todo, centrándonos nosotros en fragilidad y en discapacidad. Y sobre todo en esa franja. Menores de 80 años, yo creo que ahí la mayoría de la población está bastante bien, y lo que predomina es que sea cada especialidad lo que asuma sus problemas. Pero mayores de 80 años normalmente tienen mucha patología, muchos fármacos, tienen problemas de si merece la pena recuperarse o no. Hay mucha patología psiquiátrica también, que no lo he nombrado antes, depresión, trastornos de ansiedad, hay polifarmacia, hay caídas, que es otra patología, y englobar todo eso, el especialista apropiado son en primaria, a nivel de primaria, los médicos de atención primaria, y a nivel de hospital nosotros consideramos que somos nosotros los geriatras. Deberíamos liderarlo nosotros, y es verdad que esa visión holística
y centrada sobre todo en calidad de vida y en recuperación funcional y en evitar discapacidad, pues debería un poco, digamos, que expandirse a otras disciplinas, a otras especialidades, que no es la filosofía actual de la sanidad. La sanidad, ya digo, que está muy centrada en hospital y muy centrada en patologías, y en mayores de 80 años debería cambiar un poco esa filosofía. Pues solo te puedo decir, por ejemplo, que en la Comunidad de Castilla-La Mancha, pues casi todos los hospitales tienen un servicio de geriatría. Servicios de geriatría, por ejemplo, en Albacete, con 20 geriatras, con una unidad de agudos, para patologías agudas, en mayores de 80, a veces de 90 años, con unidad de recuperación funcional, que es ancianos que tienen un ictus o tienen una fractura de cadera, para que puedan rehabilitarse, recuperarse y volver a su domicilio, con hospital de días, con consultas monográficas, una de demencia, una de caídas, otra de fragilidad, específicas, con un equipo que ayuda a las residencias, a los médicos de residencia, con médicos de residencias también integrados en el servicio de geriatría, lo que genera una relación entre unos y otros. O sea que la geriatría en Murcia, comparada con otras comunidades, pues lo he dicho todo. Aquí, por ejemplo, aquí somos en un hospital como la Risaca somos 3 geriatras, en otro hospital, por ejemplo en Ellín, son 2 geriatras. Aquí en el Reina Sofía no hay geriatría, en el Moral de Meseguer no hay geriatría tampoco, no es una especialidad de referencia. No sé qué decirte más. Aquí yo he estado como único geriatra durante 15 años, y ahora mismo somos 3 geriatras, o sea que yo pediría pues más recursos. Aquí, por ejemplo, tenemos una consulta que en otros sitios son monográficas. Aquí hay una sola persona para consulta de caídas, consulta de enfermos con enfermedad renal crónica, una consulta para valorar estenosis aórtica severa y consulta de caídas y demencia. O sea, todo junto y llevado por una sola persona. O sea que aquí se puede hacer mucho más. No se forman aquí ni médicos ni enfermeros especialistas en geriatría hasta hace un año que ha empezado en Cartagena, y que hay un residente de médico y un residente de enfermería. Entonces esto es un problema, porque esta filosofía de trabajo no se está expandiendo, no llega a primaria, no llega a las residencias. La única manera de cambiar eso es pues que haya más formación y que haya más especialistas. La verdad es que ha dicho muchas cosas sugerentes, y les pido a los 3 que hagan comentarios al respecto. Tomás, a la margen... Dejo a la doctora que empiece. Sí, porque yo la he visto con muchas ganas de decir cosas. No, bueno, no de decir muchas cosas, pero de decir que lo que él ha dicho es absolutamente, estoy totalmente de acuerdo, desde mi punto de vista y desde mi punto de atención sanitario. De hecho, el servicio de geriatría para mí tiene un valor. Cuando no sé dónde ir, voy a ellos, y porque podemos hablar con ellos por INP, que es un tipo de consulta telemática, incluso por teléfono. Atienden cualquier cosa que le preguntemos, en menos de 24 horas nos responde. Y él ha dado una clave para mi gusto muy, muy importante, y es que ellos ven se hacen una idea del paciente global, y lo más, hombre, ellos no van al domicilio, pero si yo les hablo y les digo, este paciente lo tengo de esta manera, la hija me ha dicho esto, por la noche le pasa lo otro, ellos hacen un conjunto de verdad muy bien organizado, buscando, que es muy importante ahora, porque el peligro que yo veo de que cada especialidad intente arreglar al paciente con su retalito, es que al final pues eso hace más farmacia, más polimedicación. Hay veces que no se tiene en cuenta que un fármaco ya está puesto, o que puede aumentar la carga anticolinérgica, que es una cosa muy importante en las personas de cierta edad, porque está relacionado con que el paciente se va a caer. Ponemos fármacos para que descansen, ponemos fármacos porque el paciente está nervioso, y cada uno, pues si va al psiquiatra, el psiquiatra le pone el antidepresivo, que va al cardiólogo, pues le pone lo que le tenga que poner, que va al reumatólogo, pues entonces le pone un fármaco opioide para el dolor, porque se queja. Entonces, el geriatra, yo lo que más me gusta de ellos, muchas cosas, suelen quitar medicación, suelen intentar practicar los criterios STAR y STOP, que son criterios muy importantes en medicina hoy en día, porque
hay que trabajar es decir, con coherencia. No podemos, es decir, hay que basarse en la evidencia que ya se conoce y los fármacos que tengan una utilidad demostrada y que no dañen, que no hay que olvidar que lo primero es no dañar, pues mantenerlos, y los que no, intentar retirarlos, porque muchas veces lo que sucede, yo alguna vez me veo listados de 20 fármacos y digo, pero bueno, ¿esto qué es? Porque a lo mejor alguien sale de un ingreso, de lo que sea. Entonces, geriatría yo la veo como un punto de apoyo, como él ha explicado, para primaria, y para mí muchas veces son referentes buenísimos, porque cosa que yo en ese momento no he caído, pues pídele esto, o hazlo, o llaman inmediatamente a los cuidadores, los hijos, o quien esté interesado, tiene el teléfono de la unidad, pueden llamar allí cuando quieran. Que eso es muy difícil acceder a cualquier profesional, no es fácil de acceder a un profesional y menos hospitalario. Además, ha hablado de los problemas cardíacos o los cardiovasculares. Sí. Yo, sí. Pregúntame. No, te pregunto no, porque quiero decir algo. Un matiz porque tengo que decir algo. A ver. Yo también quiero comentar. Y luego me hace la pregunta y tú haré la pregunta, me la guardo. Sí, vamos a ver. Yo estoy básicamente de acuerdo que evidentemente un geriatra tiene una visión global y la labor suya fundamental y a partir de 80 años. Yo diría que, para que se me entienda lo que quiero transmitir, es que sería como el director de la orquesta en personas mayores, pero todos los conciertos tienen solos de violín, que además son los más importantes, porque el violinista es el más importante de toda la orquesta. No digo yo en este caso el cardiólogo, sino cualquier especialista que va a tener que intervenir necesariamente en muchas patologías que no tienen límite de edad. La patología más emergente hoy día y el 50% de los casos que discutimos en la sesión médico-quirúrgica de los jueves, en el comité de cirugía, que yo estoy ahí todos los jueves, es precisamente la estenosis, el cierre de una de las puertas por donde sale la sangre del corazón, la estenosis aórtica. Y un paciente geriatra no tiene la globalidad, si escucha, evidentemente, él está con todos los músicos, que son los pacientes añosos, pero si escucha a un paciente que tiene un soplo aórtico importante, ha de remitirlo al especialista que va a saber manejarlo y tiene que hacer el solo de violín. Tiene que indicar si ese paciente se le puede poner una válvula TAVI o se le va a poner un stent en el caso de la patología de las coronarias, ¿entiendes? Entonces, sí a lo que ha dicho, sí al apoyo que tiene primaria, que para mí es fundamental en lo que estamos hablando, se complementa, pero tienen que haber solos de violonchelo, de violín, y la percusión también es muy importante. Pues no, si no podemos dejar que sea solamente el director el que... Te quería preguntar por esos solos, ese solo de violín. Sí. Te quería preguntar precisamente, porque él se ha referido a los problemas cardiovasculares, ¿qué patologías tú estás viendo, por ejemplo, últimamente y te das cuenta que están creciendo y que van a seguir creciendo? Van totalmente que igual paralelos. Hace poco, no sé, una persona de 80 años veías de uvas a peras y ahora es bastante más frecuente, y tú crees que va a haber que formarse y atenderlas cada vez más. Cada vez hay más. Sí, ¿cuáles, por ejemplo? Bueno, la aterosclerosis, la cardiopatía isquémica en personas mayores, que además nos engañan a los cardiólogos, porque a partir de los 80 el 50% de los pacientes no tienen angina, no tienen dolor. Se manifiesta con disnea, por disfunción del ventrículo izquierdo. Es que yo me ahogo, cuando ando me ahogo, y lo que tienen es un equivalente anginoso. La obstrucción de las arterias coronarias o de las piernas, la claudicación o la obstrucción de la mesentérica. Es que cuando como un poco más de la cuenta, tengo obstruida la arteria mesentérica, una arteria que lleva sangre al intestino, y me duele la barriga. Eso es un apartado, el vascular, que afecta a toda la economía, o la aterosclerosis, lógicamente, a toda la economía. La valvular, con la gran prevalencia en la patología aórtica de la válvula, porque sabemos que hoy día el mecanismo que produce el engrosamiento y la disfunción de la válvula es el mismo que la aterosclerosis. Esto es muy novedoso, de unos pocos años para acá. Eso también es muy importante. Luego, esos corazones, en las personas mayores, pierden elasticidad. El corazón es como un globo que lo llenas de agua y tiene distensibilidad. Y esa es la función diastólica, es tan importante como la contracción. Y si el corazón no tiene distensibilidad, no coge el líquido que le viene de los pulmones y te encharcan los pulmones. Hay que tratar con decirle que la frecuencia más importante de insuficiencia cardíaca es la alteración diastólica, más que la falla del motor. Eso es importantísimo. Y por último, el gran apartado de los trastornos del sistema eléctrico del corazón, los bloqueos, pacientes que pierden el conocimiento, que tienen arritmias que le producen pausas impresionantes, trastornos de la conducción. Hay que ponerle un marcapaso y eso hay que detectarlo, y hay que pedirle un holter a ese paciente, o hay que ponerlo a andar a ver si su corazón sube las revoluciones o se queda bloqueado
bloqueadito. Y Y todo eso eso va a lo crecer. tiene, eso va a crecer, está creciendo ya. Todo eso está creciendo ya. Es decir, habría que poner consultas de geriatría en una policlínica específica en personas mayores de 80 años también. Quiero decir, y que ellos pudieran tener... Lo importante es conectar toda la red. Los geriatras deberían, y tú Y lo lo hacen, vehiculizas, yo creo que y lo ellos deberían mandarnos a los pacientes específicamente trastornos de la conducción, mareos, síncopes, soplos muy significativos de estirpe aórtica, síntomas que pueden ser compatibles aunque no tengas ANGOR, insuficiencia cardíaca. Todo esto es importantísimo. Esas son las patologías. Me toca. Paralelamente a la edad. Paralelamente. La doctora Irene, que es una sabia, que nos dice, a ver. Muy bien. Bueno, pues yo lo primero que quiero transmitir es que la cronicidad en Murcia no está abandonada, ni mucho menos, porque parece que tras las intervenciones pero no es así en absoluto. La cronicidad en Murcia, primero está apoyado en la estrategia de mejora de atención primaria, en la EMAD, en la que se están clasificando todos los pacientes con patologías crónicas complejas, con los GMA, y la fragilidad con el bifrágil. Bueno, la compañera lo sabe mucho mejor que yo, por supuesto. Y estamos clasificando toda nuestra población para poder saber en qué entorno nos movemos, en qué grupos de pacientes tenemos que tratar, qué políticas tenemos que actuar sobre ellos, cómo prevenir esa cronicidad, es decir, y esa clasificación se lleva también al ámbito hospitalario, de forma que cuando un paciente ingresa en el ámbito hospitalario, también sepamos en qué estamento nos movemos, qué grado de fragilidad, para saber si tenemos que hacer una estrategia más invasiva o menos invasiva con ese paciente. Son pacientes, como hemos dicho, polimedicados. También en Murcia se está llevando a cabo una estrategia de disminuir esa polimedicación, favorecida por los farmacéuticos que están en atención primaria, trabajando desde el hospital en atención primaria y, por supuesto, con los médicos de atención primaria. Y hay varios planes regionales en marcha. El plan regional, la estrategia de salud cardiovascular, desde el Ministerio, que se está desarrollando en nuestra región, para atender principalmente la estenosis aórtica severa, a la fibrilación auricular, que es la epidemia de los pacientes mayores, sobre todo mayores de 80 años, el más del 20% de la población, la cardiopatía isquémica, y en principio atendemos dentro de la estrategia de salud cardiovascular a las patologías más frecuentes en los pacientes más añosos. Luego, el plan oncológico regional. La oncología, la segunda causa de muerte en Murcia, más de 8.000 pacientes ingresan. El código ICTU, que tiene también más de 3.000 ingresos, por supuesto la cardiopatía isquémica tiene más del doble de ingresos, pero el código ICTU hace ya años que se ha implantado y ahora se está desarrollando para tener más eficiencia en las áreas en las que no se dispone de estrategias invasivas. Todo ello es para pretender a la cronicidad. Pero lo que yo quería decir sobre todo es que en los hospitales en los que no tenemos especialistas en geriatría, por supuesto que yo creo que los geriatras y todas las demás especialidades, los internistas sobre todo, tienen como una influencia para ver el paciente más holístico, más integrado, y los internistas también se mueven con el consultando presencial, con lo que pasa que tú eres del área 1, que te relacionas con geriatría, pero donde no hay geriatría están los internistas asumiendo un papel similar o paralelo a los geriatras. Los geriatras quizás se enfoquen más en los síndromes geriátricos y son especialistas con muchísimo valor, pero yo creo que todos somos sinérgicos, que es lo que tenemos que entender. Esto, a partir de ahora, la patología va a ser la cronicidad. Entonces todos tenemos que estar formados y enfocados y ser sinérgicos y mejorar esto. Luego, en la región de Murcia también se ha puesto el programa Activa, bueno, Tomás lo conoce perfectamente porque estuvimos participando del Cardio Activa, para mantener a estos pacientes que muchas veces no son pacientes, son personas que no tienen por qué ser patologías, para mantenerlos activos. Está extendido por casi toda la región y luego está el programa Otago también, con la prevención de caídas. Pero lo que sí que quiero transmitir es que la cronicidad en la región está muy implicada tanto dentro de la estrategia de mejora de la atención primaria como con la interrelación con la atención hospitalaria. Y sí que estamos enfocando mucho nuestros recursos en poder avanzar en tener bien identificados a los pacientes frágiles, que esto se vea, podamos comunicarnos todas las historias clínicas de todos los ámbitos, mediante la historia clínica electrónica, y poder favorecer que se trabaje de forma integradora, no intentar separar. Claro que hay consultas de demencia, hay consultas de demencias prácticamente en todas las áreas, hay consultas de demencia, hay consultas de enfermedad renal crónica. De hecho ahora se ha hecho un plan, una guía tanto para uso de primaria como de hospitalaria de enfermedad renal crónica. Tenemos guías clínicas
para los pacientes oncológicos, para el diagnóstico rápido y precoz de pacientes oncológicos. Tenemos guías clínicas de cardiología, el Caprimur, de insuficiencia cardíaca, o sea que, pero es algo sinérgico, no tenemos por qué ir geriatría por un lado, interna por otro. El hospital ya no tiene las puertas cerradas, es un hospital abierto, no tenemos que separarnos. Donde está atención primaria, donde está sí, pero todo mira, integrado. La semana pasada, aquí en esta casa, en la Universidad Católica, tenemos un observatorio de estudios demoscópicos, que además de, bueno, cada 6 meses hacemos un estudio preguntando a la opinión pública, es muy voluminoso, son 800 encuestas en toda la región de Murcia, de manera muy especializada. Y es una batería de preguntas, de temas muy diversos, y lo que pasa es que luego cuando lo lanzamos a los medios de comunicación, sobre todo lo que sale es cuál es la tendencia de voto. No sé si lo habréis visto la semana pasada, ¿no? Que si tal partido va a sacarte resultado y tal, es lo que más sale. Pero siempre preguntamos también asuntos relacionados con el ámbito económico o el ámbito social. Y preguntamos, y fue la semana pasada, preguntamos qué temas son de manera abierta. No sugerimos de estos temas, díganos qué es lo que más le preocupa. No, era abierto. Sí. Era díganos qué es lo que más le preocupa y que la administración debiera resolver de manera prioritaria. Y bueno, salen una serie de asuntos, ¿vale? Pero si analizamos por franjas de edad, a la gente joven lo que más le preocupa es el empleo y la vivienda, que visto lo visto es normal. No sé si podremos ver el gráfico. Y a las personas mayores lo que más le preocupa es la estabilidad, incluso política, social y demás, y la sanidad. La sanidad aparece con un 20% junto al paro y la inmigración. Bien, es decir, a las personas mayores, y estamos hablando de las personas mayores, a las personas mayores les preocupa la sanidad, y una de las cuestiones que nos plantean es las listas de espera. Claro, todos esos servicios, quiero ponerme, ser un poco portavoz de esas personas, pero si las listas de espera son importantes, para cualquier ciudadano puede ser grave, para una persona mayor y con más problemas añadidos puede ser mucho más grave. Y ahí, ¿cómo andamos? Regular nada más. Las listas de espera, lo primero, hemos tenido grandes mejoras en el último año porque también me tocan a mí muy de cerca. Las listas de espera quirúrgicas, las médicas y las de exploraciones complementarias. Primero decir que dentro de las listas de espera quirúrgicas se establecen prioridad 1, prioridad 2, 3. Prioridad 1 es lo que normalmente son pacientes oncológicos o fracturas de cadera o problemas que no pueden esperar, y ahí no hay demora. Lo que pasa es que eso no se refleja en las listas de espera. En la lista de espera está el tiempo de espera medio, que es como si tú mides a 31 de diciembre, que ahora se trata en la lista de espera a nivel nacional, pues vemos esos pacientes que están ahí, cuánto tiempo llevan esperando, ¿no? Pero realmente pero es una media de patologías. Muchos pacientes tienen patologías muy leves y pueden estar esperando, pues por lo que hemos dicho, para el principal problema que tenemos es el problema locomotor, que es donde más listas de espera tenemos. Pero la lista de espera en la región de Murcia, en tiempo para los pacientes con patologías graves, tenemos rutas asistenciales rápidas en las que un paciente oncológico no va a esperar, ni un paciente con un problema traumatológico grave, ni siquiera un problema de rehabilitación neurológico va a esperar. Lo que pasa es que eso no se refleja en nuestros datos. Pero en la lista de espera quirúrgica tenemos ahora mismo unos datos, es que no quiero dar datos por no equivocarme en el día exacto, para que no digan eso, pero las listas de espera con respecto a la media española en la espera quirúrgica tenemos unos buenos datos de listas de espera. En las listas de espera de consulta estamos por debajo también en el tiempo de espera medio con respecto a España. Y en cuanto a las listas de espera de las técnicas es diferente, porque aquí vamos citando las pruebas en función de la consulta, con lo cual esa lista de espera no es tan valorable, pero sí que es cierto que intentamos mejorar en el número de pacientes que tienen la prueba citada antes de la consulta para que los pacientes no estén pendientes de eso. Pero en tiempo de espera medio para consulta estamos por debajo de la media de España, como podéis ver en la lista de espera de junio de 2023. No, pero lo que sí que... para el paciente no es un consuelo, y aparte que tampoco lo sabe o no lo entiende. Claro, lo que el paciente tiene que entender también es que si tiene una patología importante no va a esperar. Tenemos vías rápidas en las que el paciente no va a esperar, y luego tenemos la interconsulta no presencial, en la que atención primaria contacta con atención especializada y normalmente en 48 o 72 horas hemos respondido por escrito a su pregunta, y si el paciente tiene algo grave lo vamos a ver sin espera. Y en la quirúrgica también, si el paciente tiene una patología que no tiene que esperar, no va a esperar más de 30 días. La prioridad 1 es que no espera más de 30 días. Entonces, en ese sentido,
Es verdad que, claro, el paciente a lo mejor cuando ve los tiempos medios de espera no entiende que ahí hay personas con muy poca patología y que se está calculando la media de todos los pacientes que hay. Es cierto que en patologías del aparato locomotor tenemos un problema, porque la cronicidad es tan alta que yo creo que las expectativas de la población de que piensan que en trauma o que en rehabilitación van a poder obtener una mejora de su capacidad funcional, les hace que vayan remitidos a esa especialidad. El problema es que en la mayoría no podemos aportar mejora en ese aparato locomotor porque es el mismo envejecimiento. No son pacientes que vayan a terminar con una cirugía y que la cirugía les vaya a aportar una mejora, sino que son pacientes que se van a beneficiar de ejercicio físico, del tratamiento para el dolor, pero no se van a beneficiar de una actitud más invasiva. Y en el locomotor, pues cada vez debido a la cronicidad tenemos listas de espera más importantes, que ahí sí que tendremos que abordar y ver qué realmente aportan rehabilitación, traumatología, incluso reuma, pero sobre todo rehabilitación y traumatología en los pacientes con la patología del aparato locomotor, porque quizás no aportemos nada en la mayoría de los casos y sin embargo, pues claro, la población va a primaria y atención primaria finalmente deriva al paciente a atención hospitalaria y realmente no estamos cubriendo las expectativas que se esperan. Claro, en ese sentido, perdona, muy brevemente, pero por lo que estás comentando, que ese es el día a día, la patología cuando ya está crónica y establecida y conocida, lo único que va a hacer efectivamente es empeorar a lo largo del tiempo, lentamente, y efectivamente los remedios, concretamente el tema osteomuscular, el tema, por ejemplo, de la unidad del dolor, que es muy recurrente, la gente oye hablar, pues a mí envíeme la unidad del dolor, a lo mejor tú ya estás viendo que ese paciente no es el mejor candidato para eso, aunque tenga dolor, pero es muy difícil, hay que ser muy hábil, o ahí entraría también el que nosotros tengamos más formación. Tú has comentado que como muchos planes previstos y es verdad que, bueno, pues a nosotros también nos llegan muchas videoconferencias y así, pero yo pienso que realmente tenemos que formarnos nosotros mismos, sobre todo a nivel de primaria, es decir, para transmitir, para comunicar mejor al paciente cuál es la realidad suya vital, porque por un lado está muy bien pensar que se puede ir a más allá, hasta el infinito y más allá, pero luego hay una realidad, hay una bolsa de gente que a la que hay que decirle, pero tú no sé si me explico, Bueno, por desgracia, y eso es muy difícil de decir, nadie quiere que le digas, tenemos un grupo de trabajo esto no va a mejorar más, de locomotores, los que forman parte primaria, en el que se ha intentado ir a las patologías más frecuentes, a las patologías de columna, el hombro y la rodilla, para un poco lo que estaba comentando él, para ver a dónde hay que derivar ese paciente, si es que hay que derivarlo, si es que le vamos a aportar algo o no, y es más, porque yo entiendo que tenemos que ser honestos. Tenemos que ser honestos. Y es muy importante transmitirle al paciente primero el autocuidado, que es fundamental, y luego qué le podemos ofertar, porque no tiene sentido que estemos llenando listas de espera de pacientes a los que no le vamos a ofertar nada. Tomás, yo, en relación a lo que está comentando, totalmente de acuerdo también. Como veis, estoy muy disciplinado hoy, pero he de decir una cosa. Evidentemente, las patologías más graves se tratan con mucha celeridad. La buena gestión de nuestros responsables, en este caso está la doctora Marín, hace que tengamos una media por debajo de la media nacional en tiempo de espera, pero los clientes van aumentando cada día y los responsables políticos económicos tendrán que poner más recursos en el restaurante para poner más mesas. Tenemos una ampliación de capítulos, que son, bueno, como en todas las empresas, se habla de personal, se habla de recursos, hay que optimizar esos recursos, a lo mejor hay que poner los hospitales a trabajar más horas, es inconcebible que un hospital trabaje 8 horas de 24 y las guardias, y hay que poner más recursos, hay que decirle a Hacienda que nos dé dinero a la sanidad, y lo tenemos que decir los que estamos en el día a día y los responsables, bendito sea Dios que tenemos los que tenemos, porque se gestionan muy bien las listas de espera, pero tenemos que los profesionales también demandar más recursos y esa también es una de nuestras misiones. Y Tomás, ¿qué importancia le das tú a la teleasistencia?
Fundamental. De hecho, yo soy un enamorado, sabes que he inventado algunas cosas en este sentido. Creo que tenemos que poner la tecnología como un recurso muy importante para el cuidado de nuestros pacientes también, y en especial los mayores. No solamente los mayores, que en otros muchos aspectos es de interés, pero hoy día, bueno, de hecho hay un proyecto que conoce perfectamente la doctora Marín, Pegasus, que pueden monitorizar a pacientes en casa, mayores. Tú sabes desde las veces que se levanta, que pasa por un lado, la tensión arterial, cómo la tiene, si ha comido o no, si ha ido al baño, todo este tipo de cosas se pueden monitorizar. Y incluso nosotros tenemos un sistema de registro de señal del electro que puede inteligentemente detectar cualquier tipo de anomalía del ritmo cardíaco, un infarto en evolución, una pausa cardíaca, en fin, todo esto se tiene que poner en valor y se tiene que potenciar, y es un recurso que debemos de utilizar desde ya, yo diría desde ya. Te lo digo por dos cuestiones, una que me ha venido a la cabeza, por una parte porque es evidente que cada vez más, sobre todo la atención privada, los servicios privados de atención médica ofertan esa teleasistencia y te lo plantean como un seguimiento cercano y de forma también de darle tranquilidad a la familia y demás, pero también porque hace poco una persona conocida que tiene una válvula y tuvo un fallo, lo llamaron por teléfono para decirle al día siguiente, usted ha tenido tal problema, tal, tienes que venirte. Es decir, que estamos... Bueno, a ver, sí, los recursos privados utilizan mucho más la teleasistencia, pero también yo he analizado todos los sistemas privados que se ofertan, y también hay mucho de marketing. Vamos a ver, realmente si queremos ser efectivos tiene que ser una teleasistencia real y efectiva, y para eso hay que poner muchos recursos, y yo creo que el sistema público también va por esa línea, pero en tiempo real y de verdad. No digo yo que todo lo que se oferta en las cadenas privadas de asistencia no sea real, pero que es un poco también en algunos casos más propaganda y otras cosas. Bien, vamos a hacer un pequeño alto, pero de inmediato volvemos, nos quedan 10 minutos para concluir dos cuestiones más. Hasta ahora. Y si antes hemos hablado de la importancia del papel del geriatra, y lo hemos hablado con el coordinador de la unidad de la Risaca, con el doctor Francisco Javier Castellote, también hemos querido ver el papel y la labor, la importancia del enfermero en geriatría, y para eso nos hemos acercado a hablar con Carmelo Gómez. Él es enfermero geriatra y es profesor también aquí en esta casa, en la Universidad Católica, en la Facultad de Enfermería. Nos habla en primer lugar de esa importancia que él le concede al enfermero en geriatría y por qué. Bueno, la importancia de la enfermería geriátrica es que su nombre propio lo dice. Es la única especialidad donde tenemos que seguir explicando por qué existimos y por qué es importante. Nadie le dice a una matrona por qué es importante ser matrona, y nadie le dice a un enfermero pediátrico por qué es importante ser enfermero pediátrico. Hoy por hoy nos damos cuenta que en esta sociedad los enfermeros especialistas en geriatría todavía tenemos que dar explicaciones de por qué es necesario e importante nuestro papel en una sociedad con una población cada vez más envejecida, cada vez más dependiente. Las enfermeras debemos de estar allí donde hay personas mayores, las enfermeras especialistas. Y esto no tiene nada que hablar de competencia con ningún ámbito, ningún estamento, ni ninguna otra especialidad, faltaría más. Pero es cierto que hay que decir que la especialidad de enfermería geriátrica, por ejemplo en esta región, no está desarrollada a nivel laboral, no existe la figura, no hay ni una sola bolsa de enfermeros especialistas en geriatría. Es la única especialidad que no tiene no tiene huecos específicos laborales ni profesionales. Y eso, aunque sabemos que se están haciendo esfuerzos, y es verdad que el hecho de que ya haya unidad docente multidisciplinar en otra área de salud, con una nueva plaza que sale para formar a especialistas, pues eso es un paso importante. La pregunta que nos hacemos nosotros, los enfermeros especialistas, es ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando terminen de formarse? ¿Qué pasa con los que somos enfermeros especialistas, ¿no? Eso es algo que creo que tenemos que destacar también. Es una especialidad que ayuda muchísimo a otras especialidades, pero que tiene su función propia. Nos formamos específicamente para abordar los síndromes geriátricos de la persona mayor con total concreción y de forma especializada. Y eso es algo que hoy por hoy entendemos que es mejorable. Y aunque ha salido puntualmente en esta mesa, pero le hemos preguntado a Carmelo qué le parece, que él es una persona dedicada precisamente a la geriatría, si cree que va a cambiar el papel de lo que, como ahora entendemos actualmente, las residencias de ancianos.
Bueno, teníamos esperanza de que hubiesen novedades en ese aspecto. Realmente el año pasado se llamó la famosa Ley Belarra, aquella norma que intentaba crear un nuevo modelo de centro de residencia, pero al igual que pasó con la Ley de Dependencia, pues es una especie de, bueno, un alegato a la mejora de las condiciones, pero sin contar con algo tan importante como es la financiación. Las residencias, no se nos puede olvidar que son recursos sociales, no son recursos sanitarios. Otra cosa es que las residencias están acogiendo a mayores cada vez más dependientes y muchos de ellos cada vez más enfermos, con lo cual tienen necesidades sanitarias. Eso no que hay que olvidar que supone una sobrecarga de trabajo a los compañeros, por ejemplo, de primaria y también especializada. Pero es algo que hay que verlo de forma coordinada. Para que una residencia evolucione y mejore, debe de existir lo que se llama coordinación sociosanitaria. Y eso hoy por hoy vemos que no existe como tal. Hay muchos intentos de hacerlo, pero falta concreción. El reto que tienen las residencias es precisamente un problema de financiación. Atender a un paciente con tantas necesidades requiere una financiación. Y eso no va, hoy por hoy no está cogido de la mano de las necesidades que le exige la propia administración y la sociedad a las residencias. Faltan plazas porque no todo el mundo puede pagar un centro de esas características y la administración, que es quien contrata plazas públicas, tiene muchas limitaciones presupuestarias. Murcia es una de las comunidades con peor financiación de España y eso pues impide que se puedan hacer inversiones necesarias como la que estamos diciendo. Por lo tanto, hoy por hoy uno de los grandes problemas que tiene la residencia como recurso es poder mejorar la financiación para poder mejorar los recursos y también los servicios, y no olvidarse que siguen siendo centros de acogimiento social. Pero para poder dar respuesta a los pacientes que hoy por hoy, a los mayores que están atendiendo, hace falta mayor coordinación y voluntad por todas las partes. No solamente es una cuestión de sanidad, es una cuestión también de lo social, de sentarse por fin a hablar con los profesionales, que somos los que trabajamos en geriatría también, con los cuales se habla bastante poco cuando tenemos que hablar de coordinación sociosanitaria y se nos llama muy poquito para poder ver todo lo que tenga que ver con fragilidad o todo lo que tenga que ver con este tipo de recursos, y poder llegar a establecer una meta creíble a corto y a medio plazo. A largo plazo, de verdad, ojalá pudiéramos, pero hoy por hoy no es posible. Yo les decía que nos quedaban dos cosas, una es esta y la otra es que precisamente para llegar en las mejores condiciones posibles a esa franja, o sea en una residencia o sea en casa, que es donde mejor todas las personas mayores quieren esos últimos años de vida estar en su casa, en su lugar natural, en donde tiene sus recuerdos y las emociones y demás. Para poder llegar a las mejores condiciones, yo voy a pedir a los tres invitados pues, que nos den los consejos. Hemos empezado, de hecho, al principio del programa, Tomás hablaba de la prevención, que es un enamorado, un defensor de la prevención. Pues vamos a terminar con eso. Irene, ¿alguna indicación? Por ejemplo, yo me veo retratado. Venga, algún consejo, alguna indicación, recomendaciones a las familias también, como queráis. Yo lo que creo es que como está claro que queremos que la esperanza de vida siga aumentando y queremos una esperanza de vida saludable, tenemos que prevenir tener enfermedades crónicas, hábitos de vida cardiosaludables, ejercicio físico, cuidar la salud mental y luego pues afirmar que la Consejería de Salud apuesta por una atención sanitaria a la cronicidad de calidad, con un abordaje multidisciplinar, con promoción de la salud, prevención de la enfermedad, con programas de mantener a la población activa, ejercicio físico, con el eje en atención primaria y con interna, con geriatría, con todas las especialidades. Pero que lo más importante para evitarlo es el autocuidado y tenemos que empezar cuanto antes mejor. Ángeles, hay una cosa que me preocupa, bueno, comentas lo que quieras, pero hay una cosa que me preocupa, hay gente que dice, la comida, como la comida de mi abuela, es un piropo, hombre, pero es muy triste, porque si es la comida que hacía la abuela es porque ha dejado de hacerse, cada vez comemos peor, y yo no sé si eso también es algo que está ahí encima de la mesa de atención primaria. Al margen de lo que tú quieras. Eso es fatal. Yo soy una enamorada de los mercados, del mercado de Verónica, del producto recién arrancado de la tierra, si puede ser, y luego del guiso tradicional de la cuchara, que hemos llegado aquí y estamos aquí tan estupendos porque nuestras abuelas y a la vez sus abuelas han cocinado sano y han aprendido la sabiduría de un guiso hecho pues con tiempo primero y con amor segundo y luego aparte el producto. Ahora eso, pues yo siempre estoy diciendo lo mismo, si usted tiene que abrir algo de una bolsa de plástico, vamos mal.
todo lo que tenga que salir de una bolsa de plástico y meterse al microondas, vamos mal. Eso es aplicable a cualquier estrato de la población. Y mi alegato sería a las personas jóvenes, a los nietos, incluso a los nietos pequeños de los abuelos o incluso los hijos de los padres, aunque estemos los padres que parece que estamos jóvenes, aunque ya no estamos tanto, pues que tengan en cuenta que eso está a la vuelta de la esquina, que ser mayor, todos vamos a ser, con suerte, mayores. ¿Y qué hacemos? Pues primero, los jóvenes, querer e invertir y escuchar al paciente mayor, que son súper sabios, súper sabios. Yo cuando vienen a la consulta me quedo asombrada de lo que aún pueden aportar. Pensamos que no tienen valor, es un error grande, porque si han llegado a esa edad no es broma. Ellos algo han hecho bien en la vida para llegar a esas edades, aparte de que la sociedad y la medicina haya avanzado mucho. Y luego, cuando ya nos ha pillado el toro y ya estamos en una cierta edad, no tirar la toalla. Pues como dice Tommy, que ahora lo dirá el doctor Tomás, pues haga ejercicio de fuerza, no camine solo, no se conforme con caminar. Caminar solo es caminar hacia cosas que no nos interesan. Camine, haga ejercicio de fuerza. Yo le digo, con una bolsa de arroz, lo que sea en casa, no hace falta ir al gimnasio porque hay personas que a lo mejor no es lo suyo. Aliméntese correctamente y que alguien le quiera, que alguien le hable, que alguien le visite, aunque sea por teléfono, aunque sea por videoconferencia, que ahora están las tecnologías para ayudarnos. Intentar fomentar eso. Los pacientes ancianos no tienen el grave peligro que hay ahora de los jóvenes con el tema de las pantallas, que venga a ser también publicitado. El anciano no va a caer en esa adicción y si cae, pues fantástico que caiga. No, quiero decir, que tenga una fuente siempre de inspiración, de trabajo mental y de sentir el corazón contento. Me ha encantado. Bueno, yo 4 cositas muy rápidas. Sí. Yo creo que a los ancianos, las personas mayores, hay que tratarlos no como ancianos, como seres humanos. Hay que tratarlos como una persona que vas a hablar con él y hay que tener compañía con ellos. Y la compañía, y ya cojo el otro punto, es fundamental. Sobre todo amigos, pero también la familia. La familia, las últimas generaciones no están adquiriendo el hábito que teníamos en las generaciones pasadas, de estar con nuestros padres, de comer con ellos los domingos, de compartir, de sacrificarnos. Te puedo decir que hay un montón de estudios que sabemos que una persona mayor, si está sola, prácticamente no come. Sin embargo, cuando come con sus hijos los domingos, come que devora. Entonces, hay que acompañarlos. Yo te puedo poner el ejemplo, yo creo, mi madre tiene 98 y está perfecta, de cabeza y de todo. Y es que no paran mis hermanas de estar ahí, como viven al lado, mi hermana está jubilada, mi hermana también, ya, todo el día están dándole caña, o sea, es que no paran, los nietos, no sé qué, yo voy a dejarla también un poco que descanse, la señora, no. Todas las fiestas familiares participa. Y cuando digo tratarlos como jóvenes, es que si tienen un infarto, también pongo el ejemplo de mi madre, con 90 años, me llama la compañera del hospital, yo estaba en el campo. Oye, que tu madre estaba vomitando y tiene diarrea, pero no es que tenga una gastroenteritis, que es lo que pensaba mi hermana, es que tiene un síndrome coronario agudo, la dejamos aquí, ¿no?, con 90 años, digo, mi madre, si mi madre está perfecta, código infarto. Eso pasó hace 8 años. Le pusimos su stent y al día siguiente me la llevé a casa. Digo, a la UCI, ¿para qué te vas a ir, mamá? Vámonos para casa, no te vayas a infectar allí. Y está perfecta. No hay que marginarlos, puertas abiertas, visitas, integración, y si son susceptibles de ser utilizados y ellos quieren, pues integrarlos en la sociedad en actividades diversas. Y también que las personas mayores no olviden que el amor existe hasta que uno se muere. Que se enamoren también de una vecina guapa, si están solos, por ejemplo, o de un vecino, claro. Quiero decir, el amor es importante, la compañía, la familia, todo eso es fundamental. Se resume en no marginar. Bien, la verdad que nos ha recetado optimismo, que no es poca cosa. Tomás, muchísimas gracias. Nada, encantado. Por haber estado con nosotros, con tus reflexiones, tus indicaciones, tus consejos. Ángeles, ha sido un placer. Irene, igual, muchísimas gracias por habernos acompañado y a todos ustedes por habernos seguido. Volveremos de manera optimista el próximo jueves con todos ustedes. Buenas noches.